usando programación orientada a objetos. Ahora, para los que me conocen sabrán que a mí me gusta más la programación funcional y pensé que este programa en particular podría estar mejor resuelto con ese paradigma, pero como era parte de la consigna decidí hacerlo en objetos primero. Y como era una prueba como era un trabajo para Node.js, para backend en JavaScript, decidí hacerlo en TypeScript. Que para muchos ya eso es hacer sobre ingeniería, para mí es la base, el suelo JavaScript. Ahora, además de TypeScript, decidí usar una librería llamada Enquire para que en cada paso, en vez de tener que estar parseando un string de lo que el usuario me está pidiendo por consola, pueda yo tener un menú como este en el cual yo voy preguntando quién tiene que ir para dónde vamos, si adelante o para atrás, y vos podés elegir uno de esos y no podés dar una entrada incorrecta. Ahora, tenía un par de horas para hacer esto, lo hice, lo entregué y no estando del todo contento con la solución dije, esto podría ser un poquito más sobre ingenieriado, metámosle PureScript. Para los que no conocen, PureScript es un lenguaje funcional que compila a JavaScript, es un lenguaje funcional puro que compila a JavaScript, otra vez no vaya a ser de que tengamos que escribir JavaScript. Entonces, en esta charla en sí vamos a ver ambas soluciones, la orientada a objetos, que la tuve que hacer en 4 horas y medio rápido, y la de programación funcional, que me pude dedicar un poquito más de tiempo, y vamos a ver por qué me gusta más la última y qué cosas tiene el paradigma o las herramientas que estamos usando para que yo diga que el código de funcional es un poquito más correcto. Entonces, tal vez recuerden en la facultad, o por lo menos a mí me enseñaron en su momento, que una buena forma para diseñar un programa orientado a objetos es agarrar a veces los enunciados y agarrar los sustantivos que tiene, y esos pueden ser buenos candidatos para las clases que vamos a modelar. Y en este enunciado que acabamos de ver, los sustantivos relevantes son los siguientes, que si los ponemos lado a lado con cómo se vería si los tuviésemos que hacer una clase, básicamente serían estos. Y hay algo que me gustó mucho mientras estaba haciendo estos slides, que el orden en el que están puestos acá eran el orden en el que aparecían en el enunciado, y naturalmente se dio la siguiente como agrupación. Los primeros 4 sustantivos medio que hablan un poco de lo mismo, y es un poco lo que más me confundió igual del asunto, que es command line, algoritmo, game, brain teaser, es básicamente la aplicación en sí. O sea, yo lo que decidí es en realidad tener una clase que se llame aplicaciones, donde todo empieza. El game lo utilicé, pero más que nada para el siguiente conjunto, que es game, step y state, que básicamente es el estado de mi aplicación. O sea, step puede ser pensado como un sustantivo o como un verbo, que es un paso o dar un paso. Yo lo usé como dar un paso, como un verbo. Y game, en realidad, yo lo utilicé como parte de los 2 estados posibles que mi aplicación puede tener, que es o yo estoy yendo hacia adelante o yo estoy yendo hacia atrás. Así que yo voy a tener una clase padre, que es state, y 2 clases que heredan de ella, que es game forward y game backward. Los siguientes 2 sustantivos no tienen mucha fuerza, o sea, es la entrada y el usuario que da la entrada, yo, y que está escrito en el código en varios lugares, pero no tiene suficiente fuerza para ser una clase. Es a lo sumo un parámetro, un miembro, un nombre de variable. Así que chau eso. Estas, el mono y el lobo, fueron cuando leí, tipo, bueno, tengo que hacer algo orientado a objetos. Si tengo un mono y un lobo, dije, ya está, es esta. Tengo un animal, una clase padre animal, y 2 clases que heredan de él, el mono y el lobo, y el bote, que puede llevar 2 animales. Digo, vamos por ahí, pero la verdad es que lo que a mí me interesaba en realidad era que el bote lleva una cantidad de monos y una cantidad de lobos. No tiene fuerza para hacer una clase, otra vez esto es un miembro. El río, que es lo que quiero cruzar, es importante, pero más que el río a mí lo que me interesa
son las orillas que están al lado del río y que yo voy a usar el bote que contiene a los animales para cruzarlo. Y estas son las 6 clases que componen la solución. Los verbos, o sea, del mismo consejo que te dan los sustantivos, los verbos suelen utilizarse como los métodos que tienen a veces las clases. Y bueno, ¿y cómo funciona más o menos esta aplicación? Yo tengo un script que no está mucho en el mundo de objetos, que básicamente va a crear la aplicación y la va a correr. Esto me va a devolver una promesa al estado final, y como es una promesa puede fallar, y en el caso de que falle voy a querer imprimir el error. Probablemente, tal vez notaron, tal vez no, pero yo acá cuando estoy creando la aplicación no le estoy pasando ningún argumento, y sin embargo la aplicación recibe 4 argumentos que tienen un valor por default. Esto es lo que en el barrio se conoce como inyección de dependencia de un hombre pobre, no sé, donde los primeros 2 sí. No, espera, falló algo acá en el medio. Aquí. ¿Por qué quiero tener inyección de dependencia en esto? Porque básicamente me pidieron que testee la aplicación. Entonces, mis primeros 2 argumentos que recibe la clase de aplicación, en realidad, más que inyección de dependencia, esta es mi forma de parametrizar la aplicación, y estoy parametrizando el estado inicial. El estado inicial siempre es que el bote va a ir navegando hacia adelante, en forward, y la costa inicial va a tener la cantidad de monos iniciales y la cantidad de lobos iniciales, y la costa final está vacía. Ahora, la primera inyección de dependencia que voy a recibir es una forma que yo voy a tener para preguntarle al usuario por la entrada. Entonces, en el lado de producción, o sea, el valor por default va a ser la librería esta Inquire que les mostré, que me permite seleccionar inputs, y en el lado de la prueba yo voy a tener un test helper que me va a permitir generar un stub que es generado con una secuencia de entradas, que esta es la secuencia de entradas con la cual vos podés resolver el brain teaser. Entonces yo con esto voy a poder probar de que es posible ganar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo empiezo con el estado inicial, corro mi aplicación, esto va a llamar un método interno que se llama doRun, que internamente recibe un estado y devuelve otro estado. Va a hacer un paso en la aplicación. Si terminó, devuelvo ese estado, si no, se llama a sí mismo recursivamente. El siguiente parámetro de inyección de dependencia que estamos recibiendo es el log, y es la forma en la que yo tengo para imprimir en pantalla algo, y en la primera de las pruebas que quiero saber si gané no me importa, entonces le paso una función que no hace nada. En la segunda le paso un espía que va a detectar que en algún momento sea llamado con el mensaje de éxito. Ahora, hay 2 cosas de este código de aplicación que quiero resaltar y rescatar. La primera que se encuentra acá es que este código, si bien nada acá medio que lo muestra, es inmutable. O sea, el hecho de que estemos programando orientado a objetos no nos impide de que hagamos código mutable o inmutable. Puedes hacer las 2. Y en general es una buena práctica hacer que tu código sea inmutable, porque cada vez que vos querés probar algo que muta, o sea, si muta y liquea esa mutación hacia afuera, significa que internamente hay una máquina de estados, que para probar un código que tiene una máquina de estados, necesitas una máquina de estados más compleja que pruebe. Entonces el hecho de que sea inmutable es lo que nos permite a nosotros hacer pruebas del tipo, dado esta entrada, dame esta salida. La siguiente cosa que quiero rescatar como copado de esto es el hecho de que sea orientado a objetos no significa tampoco que no pueda ser recursiva. Y si hay algo que yo siempre hincho las pelotas con, es que aprender programación funcional te hace ser mejor programador de objetos y mejor programador imperativo, porque todas las cosas que aprendes en este paradigma después las podés llevar al día a día. Y en particular, el hecho de que sea
recursivo me sirve con el tema de que sea inmutable, porque yo acá no estoy guardando en ningún lugar la variable del estado actual, sino que es algo que se va pasando cada vez que voy llamando a la función. Si no, tendría que haber guardado una variable que voy mutando y un while loop o algo por el estilo. Ahora, ¿dónde está la caca? ¿Dónde está la parte que no me gusta? Este código, como mencioné, ¿qué es? Es código del game, es código de la aplicación, o sea, está bien, está dentro del app, pero mientras lo estaba programando había algo que era, no me termina de gustar dónde está. Ya vamos a ver un poquito más de esto, se va a hacer más visible. Y la otra que dudo que se haya notado, y esta sí es una gran caca, por eso 3 pequitas, es que acá en mi estado inicial de la aplicación, como primer parámetro, yo le estoy pasando mi dependencia, mi inyección de dependencias, para preguntarle al usuario, ¿cómo se llama? Para preguntarle al usuario la información del bote. Y si alguien programó en Redux alguna vez, pensará tipo, che, que vos en tus reducer, o sea, en tus funciones o parte del código de lógica que pasa de un estado al otro, estás metiendo side effects, es lo que yo llamaría un code smell. Y lo que quiero medio decir en parte de esta charla es que si bien estos code smell están en este ejemplo, y no es que porque está programado en objetos está inherentemente mal, o sea, esto se puede, o sea, yo podría haber agarrado este programa programado en objetos y mejorarlo con todos estos smell que encontré. Lo dejé a propósito con la primera solución también para mostrar que no hay nada del paradigma ni el sistema, y esto está otra vez, está fuertemente tipado, está con TypeScript, pero no hay nada del sistema que me prohíba hacer estas cosas. Y más aún, esto es simplemente la punta del iceberg de por qué este código para mí está mal. Hay muchas cosas que ahora vamos a ir viendo que hacen que yo diga que este código no me gusta, y sin embargo, este código fue aprobado, pasé a la siguiente instancia ¿cómo se llama? De la entrevista, lo cual significa pasó el code review. Entonces, ¿qué está faltando? ¿Qué nos hace? ¿Qué podríamos tener para evitar tener esto? Y ya que estamos en una meetup de programación funcional, vamos a ver un poco cómo se hizo la versión de PureScript. Y para todos los para todo el código que vamos a ver a continuación, lo primero que les voy a pedir que tengan en la punta de la cabeza es que los tipos es como concepto algo mucho más fuerte que cualquier nombre. O sea, se suele decir que lo más complicado en la programación, que hay 3 cosas que son muy complicadas en la programación. 1 es nombrar a las cosas, 2 es invalidar la caché, y 3 es pifiarle por 1. O sea, 2 errores, 3. Creo que pifié mal el chiste, no importa. Entonces, veamos este ejemplo. Acá a la izquierda tenemos el código en PureScript, y acá a la derecha tenemos el código en TypeScript, o sea, funcional objetos, y vamos a mostrar la misma funcionalidad al mismo tiempo, espero no marearlos, y vamos a tomar el approach contrario. Recién desde el lado de objetos vimos una versión top-down, desde arriba, desde la aplicación hasta no tan abajo. Ahora vamos a hacer lo contrario, desde lo más abajo, y vamos a ir llegando hasta arriba, hasta donde nos quedamos. Entonces, una cosa que quiero que noten es, este archivo y en la primera versión, es la primera versión del código funcional que hice, y en la primera versión todo el código está en un mismo archivo. Y esto es algo que en programación imperativa o en programación orientada a objetos sería un antipatrón, y es más, en Java esto es imposible. Cada clase en Java tiene que tener su propio archivo. Y sin embargo, en los lenguajes funcionales hay una charla muy interesante del creador de él que muestra la vida de un archivo y hasta argumenta que tenés que ponerlo en un mismo archivo y después ir separándolo mientras tenga sentido. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo la entidad más suelta posible, que es el bote, que es el hecho de agarrar y decir,
yo tengo otra vez los monos y los lobos, que no es nada más que un type alias a un número, y tengo un tipo que es un objeto que me deja representar, un objeto de JavaScript básico, que me deja representar dos entidades, la cantidad de monos y la cantidad de lobos que entran en mi bote. En contrapartida, en TypeScript tengo la clase bote con un montón no un montón, pero con varias métodos y cosas, que también eventualmente va a tener la cantidad, el número de lobos y el número de monos. Para obtener, fíjense, acá no lo marqué, pero este es un constructor privado, acá pone, y la forma en la cual yo obtengo este objeto eventualmente es preguntándole al usuario, utilizando la librería Enquire, ¿no? Entonces, acá esto es un método estático de la clase bote, mientras que esto simplemente es una función que dado un string te devuelve, ahora ya vemos. Entonces, fíjense la firma de este método y de esta función. En la derecha tenemos otra vez el concepto de inyección de dependencias del hombre pobre para poder hacer testing. Y en el de PureScript, la firma me está diciendo que no hay inyección de dependencias. No hay nada, o sea, dado un string, devuelve esto, ya vemos que es esto. ¿Por qué un string? Porque yo necesito preguntar, cuando yo pregunto con Enquire, necesito decime cuál es el primer animal que va hacia adelante o hacia atrás. Y esto me va a devolver, como dije, una promesa, básicamente, a lo que es código asincrónico, o sea, porque el usuario puede poner en cualquier momento, entonces me va a devolver una promesa a lo que me devuelva Enquire. Con una pequeña distinción. Este input que está acá, este input que está acá, que es lo que me vuelve Enquire, yo sé que va a ser un objeto que va a tener dos propiedades. El nombre, va a tener dos propiedades, first y second. Y cada uno de los valores puede ser un string que tenga monkey wolf, o el segundo puede ser monkey wolf o empty, porque puedes viajar sin nadie. Y con una pequeña distinción, que es, en ambos casos estamos tipando fuertemente a nuestra aplicación, y como Enquire es una librería muy dinámica, por así decirlo, o el objeto es un objeto que podría devolverme muchas cosas, yo necesito representar a ese objeto. En el caso de TypeScript estoy usando object, pero podría ser unknown o algo que es como un tipo opaco, es un tipo del cual yo no sé absolutamente nada. Y en el caso de PureScript estoy usando foreign, es el mismo concepto, es simplemente decir, yo sé que tengo este JSON, pero es opaco, todavía necesito interpretarlo. Entonces, en el lado de TypeScript, utilizo una librería llamada Parmenides que creé con un compañero de la comunidad, Gonzalo, y tengo acá esta función que es un contrato que funciona como una función identidad. Básicamente le das una entrada que no está tipada, es any, y me devuelve como la salida, el mismo objeto, no lo modifica, función identidad, pero que está tipada correctamente como el objeto first y second, que tiene el string monkey wolf o empty en el caso del segundo. Y en el caso de PureScript se ve un poquito más complicado, pero básicamente lo que quiero que presten atención de este código no es tipo qué carajo es cómo lo está haciendo, sino el hecho de que por cómo lo hice, o sea, por cómo me salió a hacerlo, en el lado de TypeScript, en el lado de orientado a objetos, tirando excepciones, está mezclado esta lógica de parseo con la siguiente lógica, que es el tema de contar, que ahora vamos a verlo, mientras que en el otro quedó separado como parte de... esto es una función que devuelve AF_vote_info. AF recuerden, piensen como promesa, y es un tipo que contiene un side effect. AF_vote_info puede en el medio tirar un arma nuclear y devolverme el vote_info. No sé qué hace, o sea, pero hace un side effect. Entonces, eventualmente yo voy a necesitar, o sea, utilizar el string de wolf y, perdón, de first y second como string,
no me sirve para hacer las cuentas que necesito hacer. Yo voy a hacer necesito una transformación de este tipo de objeto bot.info a este tipo de objeto, que es la cantidad de monos y la cantidad de lobos, para poder después hacer operaciones aritméticas sobre esto. Entonces, fíjense que básicamente necesito contar los pasajeros de mi bote. Entonces, esta función, que es una función pura, en la firma de la función, los tipos de esta firma me están diciendo que esta función es lógica pura, que está transformando un tipo de estructura en otro tipo de estructura y no hace nada en el medio, mientras que en el caso de TypeScript, lamentablemente me quedó mezclado. Y otra vez, no es que esta es la única forma de hacerlo en objetos. Esto que está acá en realidad lo tendría que haber puesto acá, lo tendría que haber puesto antes. Pero no me salió así y no hay nada que me lo prevenga. Ese es el tema, esa es la idea de la charla, que no hay nada que te lo previene. Entonces, ahí está. Bueno, la siguiente parte que está acá, que quiero mostrar, es: en algún momento necesito hacer ciertas validaciones, ¿no? Y necesito validar que en ningún momento me estén sacando más, o una de las validaciones que tengo que hacer es que en ningún momento me saques más monos o lobos de los que tengo en la orilla, porque si no me quedaría la orilla con menos un lobo. Entonces necesito tener esta lógica en algún lado, y fíjense qué necesito para esta lógica. Yo necesito la clase bote, o sea, necesito saber la información del bote, necesito saber la información de la costa, acá lo mismo, necesito saber la información del bote, necesito saber la información de la costa, y necesito devolver algún tipo de error. Error acá como un array de strings y error acá como un either. Ahora, en el código de TypeScript, por cómo lo hice, otra vez, no es la única forma de hacerlo, pero la forma en que lo hice era tipo, bueno, devuelvo, o sea, básicamente valido si está bien, y si no, devuelvo un array de strings que después me fijo en algún momento, mientras que en el código de la izquierda, por cómo eran los tipos, me terminó llevando al hecho de tipo, bueno, ¿y qué hago con esos errores? Ok, yo lo que quiero hacer en realidad es una operación que es mover animales al bote, de la costa al bote, en el contexto de que esa operación puede fallar, en el contexto de un error. Entonces la operación que hago es esta, que es una operación aritmética, pero lo hago con las siguientes precauciones, básicamente. O sea, con estas validaciones. Y fíjense que en realidad son dos las operaciones que tengo, es mover animales de la costa al bote y mover animales del bote a la costa. Y son dos operaciones que tengo en el contexto de un error que puedo llegar a tener. Otra vez, todo esto es parte de este concepto, que es que los tipos nos dan mucha más información sobre nuestro programa que los nombres. Y lo vamos a seguir viendo igual. Pero la siguiente que quiero mostrar es cómo, por ejemplo, los algebraic data type son mejor forma de modelar el estado, por ejemplo, que usar arrays. Entonces veamos cómo implementé en su momento la función del estado, que otra vez, yo tengo dos estados posibles, es o estoy navegando hacia adelante o estoy navegando hacia atrás, y en ambos casos el estado incluye la costa inicial y la costa final, está en lo mismo. Pero fíjense una cosa, acá está todo contenido en este lado, mientras que acá tenemos una clase abstracta, estado, una clase GameForward que hereda de él, y una clase GameBackward que también hereda de estado, como lo mencioné en principio. Y fíjense que esto lo puse en el mismo archivo, en TypeScript no hay nada que me lo prohíba, en Java esto no sería válido, y esto tiene un gran problema, que es la localidad de las cosas, o sea, el hecho de que código que funciona junto, estaría bueno que esté cerca. Si programan con React, verán que muchas veces es una de las razones por la cual están impulsando React Hooks como forma de tratar de mantener la localidad, porque cuando hacían los componentes como clase, notaban que les pasaba este problema que estamos teniendo, que creo que se visibiliza mucho con el siguiente método abstracto, que es: en ambos casos yo voy a necesitar saber si el estado es el estado final de la aplicación, ¿no?
Entonces, en el caso de objetos yo tengo un método abstracto que se llama terminó, que me devuelve un booleano, mientras que en el lado funcional tengo una función que dado un estado me devuelve un booleano. Y este es todo el código que necesito para eso. Y acá esto está repartido entre la clase abstracta, la clase que navega, si estás navegando hacia adelante, nunca podés terminar, o sea, el programa termina cuando el bote está en la costa final, false, false, y si estás navegando hacia atrás, solo terminaste si la orilla inicial se quedó sin animales. Fíjense toda la carga cognitiva que tenés en el medio, o sea, el tema de la localidad de los datos, ¿no? Entre una opción y la otra. En el otro de los casos, y este es un poquito más complejo, tengan paciencia, es el hecho de dar un paso, que como ya mostramos, ya tenía un CodeSmell antes, va a volver, y veamos otra vez. En términos de localidad, fíjense, está la parte del abstracto, la parte de qué pasa si estás navegando hacia adelante, que básicamente es, si estás navegando hacia adelante necesito mover los animales primero de la orilla inicial al bote, después del bote a la orilla final y devolver un nuevo estado que es ahora estoy navegando hacia atrás. Esto es este código funcional y su análogo en objetos. Y de la misma manera en el otro, pero fíjense la localidad de esto, dónde está un código en el otro. Acá está todo juntito, acá está dispersado durante todo el archivo. Y lo que es peor, tal vez notarán que el step empieza acá, termina acá. Esto es cierta parte de la lógica. ¿Y qué es todo el resto? En su gran mayoría es manejo de error. O sea, el hecho de que yo tengo que estar viendo cómo, o sea, todos los casos que no deberían pasar. Que es el hecho de validar el trip significa que no tenga, o sea, que no me saques más monos o lobos de los que tenía. Y el de acá es que no queden más lobos que monos en la costa porque si no se los comen. ¿Y eso dónde está? Acá. Está como implícito de alguna manera. Está implícito en esta palabra do y en esta palabra either, que no la marqué, pero está implícito en lo que mencioné antes, que está implícito en esta función que es una operación, que es la operación de hacer esta aritmética de acá, en el contexto de un error. Es básicamente el código que vimos antes, donde por un lado yo tengo esta lógica, o sea, la lógica la tengo que tener en ambos lados, y es bastante parecida. Pero, en uno, o sea, básicamente terminé probando también como era el mismo código en ambos lados, así que lo puse como parte de la clase abstracta, pero acá estoy probando de que en ningún momento el estado final de mi aplicación pase, o sea, tenga más lobos que monos porque pasan tragedias, mientras que acá lo pruebo solo en una costa, básicamente. Estoy probando que o sea, vos me pasás una costa y yo te digo si esa costa es válida, y básicamente si tenés más lobos que monos, la costa no es válida. Y eso es usado en las dos operaciones que les había mostrado antes, que es otra vez hacer una operación en el contexto de un error. Otra vez el concepto de que estos tipos que estamos teniendo acá me están diciendo mucho de la aplicación. Y por último, o sea, volviendo a donde nos habíamos quedado cuando empezamos viendo la programación orientada a objetos, esta función step que era medio rara, o sea, que ya habíamos visto algún tipo de CodeSmell, si la vemos y interpretamos a nivel medio Redux, lo que estamos haciendo es, yo para hacer un paso en mi aplicación es, dado un estado inicial y una acción que es tipo, bueno, ¿qué movimiento tenemos que hacer? Yo te devuelvo un nuevo estado o un error. Y acá eso lo tenemos como, bueno, dado un estado tenemos la promesa, o sea, tenemos un side effect, malísimo. Y esto de ahí que básicamente es como o sea, un either de un hombre pobre, o sea, una tupla del estado y la aplicación, y encima es peor que eso, porque puede darse el caso, o sea, la verdad que lo hice para el orto. Porque podés tener un estado y los errores al mismo tiempo. Y podría haber utilizado, o sea, la promesa tiene dos valores, que es el lado del éxito y el lado del error, pero lamentablemente en TypeScript no está tipado en el error, y yo quería tener los errores fuertemente tipados, si bien en este caso es un array de strings,
y en este caso es un objeto invalid move que no lo vimos, no lo vamos a ver, no importa tanto. Otra vez, volviendo al code smell, que acá era medio que donde nos habíamos quedado, cuando tenemos el estado, lo podemos ver acá claramente, o sea, y este era el problema que teníamos en nuestra aplicación que hizo que esté feo el objeto, que es que le estábamos pasando la inyección de dependencia como primer argumento y después, como primer paso del step, estoy preguntando por el usuario, mientras que en el otro básicamente es pasármelo como parámetro y resolverlo antes de llamar a mí. Y con eso puedo saber que estoy devolviendo un either y no un AF, que el either es lógica pura y un AF otra vez puede hacer cualquier cosa en el medio. Puede escribir un archivo, puede lanzar armas nucleares, puede hacer un montón de cosas. Esto no, esto es lógica pura. Y esto se nota más en sí cuando tenés que probar la aplicación. Y esto es lo que yo generalmente siempre rescato de la programación funcional, que suele ser, si lo haces bien, suelen ser cosas como: dado un estado inicial y una acción, espero este estado. Dado entrada, una acción, espero tal salida. Mientras que en este, por alguna razón, para probar el estado que debería ser lógica pura, yo tengo una wait y tengo un stub acá. O sea, esos son parte de los code smell. O sea, sí, la prueba son bastante similares, prueban lo mismo, son bastante parecidas, pero hay algo inherentemente mal en la que está en la derecha. Lo mismo en el caso de Rob. Lamentablemente me quedé, como se imaginarán, hacer este tipo de animaciones tarda mucho tiempo y no tuve mucho tiempo, ya falta poco. No sé cuánto tiempo tenemos, córtenme cualquier cosa si Ahora sí. Bien. Vamos ahí. Sí. Cuando empecemos a gritar, para. Bien. Entonces, voy a sacar el Zen Mode un segundo, que es más fácil ver los tipos. Entonces, básicamente, como les comenté, esto era parte de... ¿Se lee esto? A este sí le puedo agrandar la letra. Los que estamos adelante, ¿Eh? los que estamos adelante leemos. ¿Y atrás? Bien, igual voy a tratar de acomodar la idea, básicamente. Tampoco quiero que lean el coso porque es bastante... esta parte es la parte que para mí era la más linda para un meetup funcional, que es, bueno, ok, otra vez, el código que está acá a la izquierda es el initial commit en PureScript. Y el initial commit en PureScript eventualmente tenía el run y el do run, básicamente lo mismo que teníamos en el objetos. Y otra vez, por haber hecho una lógica inmutable y recursiva, la verdad que este run y este do run me quedó bastante similar en el de PureScript que en el de objetos. Acá no estoy viendo. Pero tengo un pequeño problema, que es cómo pruebo en mi aplicación algo que devuelve un AF state. ¿Cómo probás algo en Haskell que devuelve un IO algo? Es complicado probar algo que hace un side effect en Haskell. O sea, lo bueno de todo este paradigma funcional es que es muy fácil y te lleva a que sea fácil de programar, de quedarte lo más posible en el estado puro de las cosas, pero eventualmente tenés que hacer estas cosas effectful y está bueno tener alguna forma de probarlo. Y hay muchas. Tal vez conocen una que se llama Free Monads. El patrón que voy a mostrar a continuación se llama Free Layer Cake, que es bastante conocido en Haskell y que bueno, también se puede aplicar en PureScript. Entonces, básicamente yo quiero esta prueba de acá que están viendo, donde yo tengo un listado de los pasos, que son los pasos que tenés que hacer para probar que aplicaste la aplicación, de que ganaste que podés ganar. Esta prueba es un poquito más difícil se ve más rara que las pruebas que habíamos visto hasta ahora. Pero básicamente, o sea, lo llegué a hacer en lo mismo, es una secuencia de pasos y dado un estado inicial debería obtener el estado final, que es que ya no me quedan no me quedan animales en el principio y sí me quedan en el final. Pero esto de acá no lo puedo hacer con esto de acá. Tuve que hacer más sobre ingeniería, de ahí el nombre de la charla, tuve que hacer más refactoring.
Entonces, voy a mostrar un poco lado a lado el hecho de cómo es este código Effectful y cómo lo terminé modificando, y un poco la idea de este patrón de Free Layer Cake, que es, imagínense, no puedo hacer la imagen, pero es, imagínense tres diagramas de tres circulitos, uno que contiene el otro, donde en el layer número 3, el más el que debería ser el más grande de todos, es donde vive todo nuestro código puro, todo nuestro código que puede ser probado de manera pura. Y la idea es hacer que ese círculo sea bien grande y hacer que el resto de las cosas, tratar de llevar las mutaciones a lo que se llama la esquina de nuestro programa. Entonces, fíjense que este código, este run y este run hacen lo mismo, pero las firmas son relativamente distintas. En uno tenemos que, dado un estado, hice un pequeño refactoring para sacarle el tema de correr todo, o sea, y que sea simplemente la función de estado inicial al estado final de la aplicación, y que es recursivo y que se sigue llamando. Y en este caso tenemos lo mismo, es dado un estado inicial, devolvemos un M, un tipo, un M de monad, que no sé qué, es un tipo muy abstracto, pero que yo le voy a decir que tiene las siguientes restricciones. Le voy a imponer las siguientes restricciones. Que las a estas restricciones en particular las voy a llamar capacidades, y lo que en objetos llamé inyección de dependencia de un hombre pobre, estas son la inyección de dependencia de un hombre rico. Y el feature del lenguaje que nos provee esto son los famosos type classes, que es lo que nos termina dando la idea del Fantasyland y de poder programar bien divino, y que se puede pensar de alguna manera como una inyección de dependencia a nivel de tipos. Entonces, a ver, ¿qué quería mostrar de esto? Estas capacidades, eventualmente, que yo voy que acá las tengo hardcodeadas como AF, acá las tengo parametrizadas en M. Y yo en algún momento voy a necesitar declarar estas capacidades, que lo hago de la siguiente manera. Yo estoy definiendo un nuevo type class que se llama printOutput, que básicamente me permite, dado un string, yo decir que voy a devolver el mismo tipo de objeto, y no me importa la salida, o sea, y lo voy a poder imprimir en la pantalla. O sea, voy a terminar imprimiendo en la pantalla o poniéndolo en algún lugar. No, la implementación de esto todavía no la conozco. Acá esto es lo más cercano a una interfaz de objetos. Básicamente estoy diciendo es, dado un string, voy a hacer algo con eso, no te devuelvo nada, no te importa. O sea, y acá es lo que me permite, o sea, ¿por qué tiene como restricción previa que sea un monad? Es lo que me permite a mí ponerlo en el contexto de un do y poder ir iterando sobre este objeto M de una manera casi imperativa, o sea, haciendo un show, que este show está definido en la capacidad de acá. No, perdón. Estoy fijando en la... Ese es un show común, me parece, ¿no? Perdón, sí, acá este es el print. El show convierte este estado a un string, y el print es lo que me mantiene en este M de mi programa, que no sé cuál es. Puede ser AF, ahora lo vamos a ver, o puede ser otra cosa. Y por otro lado tengo mi otra capacidad que tiene el programa, que es preguntar por la entrada del usuario. Que otra vez yo lo que quiero decir es, dado una dirección, dame un M, o sea, la restricción de monad es para poder meterme en do, de el vote info, y el vote info es esta estructura que habíamos mostrado antes, que es el resultado de cosas. Eventualmente, este es el layer 3, o sea, en realidad toda nuestra aplicación, todo lo que pudimos probar hasta ahora, el hecho de convertir de una estructura a la otra, el hecho de hacer un paso de la aplicación, que es toda lógica pura, es parte de nuestro layer free, nuestra programación pura, que nos queremos quedar lo más que podamos ahí, porque quedarnos ahí significa que es fácil de testear las cosas.
Esto de acá es el layer 2, que es el layer de las capacidades, que es todas las cosas que nuestro sistema puede hacer a nivel efecto. Y por último tenemos el layer 1, que es el agarrar y decir, bueno, eventualmente estas cosas que yo dije que podía hacer, las tengo que hacer. Entonces yo necesito de alguna manera eso, hacerlas. Y fíjense que acá está el código inicial sin toda la parafernalia para testear. Y fíjense que eventualmente para loguear algo, loguear es algo que está en el mundo del effect. Effect es como AF, pero sincrónico, es como I/O. En realidad medio que I/O funciona como effect y AF al mismo tiempo. No sé mucho más, pero fíjense que la implementación eventualmente de nuestro código es la misma. Y este part response, que es nuestra implementación no cambió mucho de nuestra implementación inicial. Esta era la implementación inicial del part response, y esto es cómo lo hacemos con nuestro... esto es cómo lo hacemos dentro del código. El código es básicamente el mismo. Más, estoy hasta viendo si estoy viendo lo mismo o si le estoy pifiando en algo. No, perdón, sí, este realmente es el mismo código. Acá es donde lo estoy poniendo como capacidad. Ahí está, perdón. La capacidad es prompt vote info, en el cual utilizo el método que ya había definido antes. Básicamente acá lo estoy convirtiendo como capacidad. Y por último, y con esto así para testear esto, y esta es la parte si querés que decís, ok, vale la pena hacer todo esto, o sea, acá donde se vuelve un poquito complicado, para testear todo esto, que esta prueba era muy parecida a la prueba que les mostré en el de objetos, que en el de objetos este código está pero implícito, es como que ni lo ves. Cuando yo mencioné la palabra stab, es que eventualmente yo tengo un estado interno que voy a tener que manejar. Y acá lamentablemente, perdón, voy a mostrar en nuestro layer 1, donde tenemos nuestra monad final que hace las cosas, es básicamente un wrapper, es un new type directamente, o sea, decir hacelo. Mientras que en el testing es un wrapper ¿dónde está? 188. Ahí. Mientras que acá el test M, ¿dónde está test M? Ahí arriba. 188. 188. Ahí está. Nuestro test M es un wrapper a un objeto un poquitito más complejo, que es el hecho de agarrar y decir, este test M va a incluir en algún lado un estado interno, que este estado interno, este test state, que está acá, es una tupla de los distintos vote info que yo le puedo pasar, y un número que es básicamente por cuál de todos estos arrays estoy, básicamente. Y por otro lado, el writer t, que es lo que me permite a mí guardar los logs. Y eventualmente tengo una función que se llama runTestM, que es la que me permite a mí hacer todos estos cálculos, donde fíjense que para agarrar y preguntar el siguiente vote info, es algo tan fácil como decir tipo, bueno, dame el estado actual, que el estado actual es todos los inputs y el índice actual, volver a poner todos los inputs y aumentar en uno el índice, y devolver, ¿cómo se llama? Devolver ¿cómo se llama? El input que me pediste. Bastante más complicado, o sea, claramente esto en objetos y pudiendo mutar cosas libremente queda mucho más fácil, todo contenido dentro de un estado. Básicamente eso es todo lo que queríamos. ¿Preguntas? Bueno. Listo. No, pará. Estamos pensando todavía. Está, sí. ¿Qué es un safe index, por ejemplo, que vi ahí?
unsafe index que tenías ahí? Bien, Listas. como, como estoy manejando una lista y en realidad acceder a un índice de una lista me debería devolver un maybe. Es bang bang de hacking. Pero, Y que acá o sea, PureScript tuvo una interfaz un poquito más piola que Haskell en ese sentido y te obliga o sea, este unsafe index me devuelve un partial de la operación y partial tira un error, entonces yo tengo que declarar explícitamente que estoy haciendo algo que la verdad que no está bueno, lo cual a mí me llevó al siguiente to-do, que es en realidad, y es un pequeño problema del programa, es que en realidad yo, más que devolver un vote info, y otra vez, los tipos me dicen mucho, yo tal vez debería devolver un maybe del M a vote info, porque tal vez me devolvieron el objeto que yo quería, o tal vez alguien, o sea, este código como está ahora, no puede modelar que me interrumpieron el programa. No puede modelar que me quedé sin entradas. Si me quedé sin entradas, pincha. Y lo estoy poniendo explícitamente. Sí, la pregunta que quería hacer era cuánto llevó el refactor más o menos en tiempo. Si bien es lógico que depende de la experiencia previa con el lenguaje y eso, de salir del tema del Quick and Dirty PureScript ahí al modo PureScript más fácil de testear. Lo más interesante en realidad de esto es que este es mi primer intento de hacer el Free Layer Cake y encima la mayoría de la documentación o cosas que encontraba como que hablaba de los beneficios pero nunca mostraban las pruebas, por ejemplo, nunca mostraban este código de cómo hacer un testing correcto. Entonces lo que más me llevó fue de eso, de entender cómo funciona el Free Layer Cake. Lo bueno es que soy bastante manija y uso Toggle para estas cosas, así que haceme acordar y después te pongo la cantidad de horas que le dediqué a esto en serio. Yo tengo una pregunta parecida a la de él, que es, en el caso en el que decís, bueno, poner que decís, acá definir las capacidades, el código de producción ese es más o menos fácil de agarrar y terminar implementando porque ya partías de uno en el que estaba como todo concreto, que era el de AF, y decís como, bueno, ahora solamente tengo que agarrar y concretizar a esto. Pero en el caso de los tests, cuando mostraste el tipo, que era como un coso bastante violento, Sí. con writer, o sea, ese state ahí y todo eso, ¿cómo vas llegando a ese tipo? Buena pregunta y claramente este no fue mi primer intento de este tipo. Es más, porque lo primero que quise probar era que pueda ganar. Y para que pueda ganar no necesito el writer-t. El writer-t lo que me da a mí es una forma de guardar. O sea, yo acá estoy haciendo lo que se llama... Ay, no me sé el nombre ahora. El ETL o no, MTL. MTL, que es el array, como componer efectos sobre efectos. Y yo empecé en realidad por el primero, que era el que más me importaba, que era el test, y que esto es lo que más me gusta de la programación funcional, que era tipo, los tipos van saliendo solo de la necesidad, y era tipo, ok, yo necesito guardar en algún lado un estado, entonces estado es state, y necesito guardar de alguna, o sea, lo que sí sabía era que necesitaba el índice, y era tipo, bueno, pero también tengo que guardar todos los, necesito guardar esta secuencia de acá, y iba surgiendo naturalmente. Y cuando dije tipo, uy, ahora tengo que complejizar esto para probar, uno, el estado, y dos, el log, lo pensé dos veces, digo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Dije, bueno, vamos, nos ponemos la pila, lo hacemos. No terminó siendo tan terrible. Otra vez, los tipos te van llevando o sea, no la podés pifiar porque si le pifias no compila. O sea, a lo sumo puedes estar muchas horas peleándote contra el compilador. Y una cosa que tengo una intuición, otra vez, esto es lo único que hice de Free Layer Cake. No vayan diciendo por ahí Free Layer Cake es la posta, porque no lo sé. Me basé mucho, hay un repositorio de PureScript que es Real World PureScript que muestra esto, pero otra vez, solo lo muestra en el lado de producción, no hace toda esta cosa del lado del testing. Y tiene un montón de acá tengo dos capacidades, era medio boludo de probar. La pregunta que decís es tipo, che, cago, un programa en serio que tiene 500 capacidades. Mi intuición es que no tenés que tener un solo test M, sino que probablemente por cada porción del código que quieras hacer y por cada tipo de prueba que quieras hacer puedas tener distintos test M que seguramente tengas
formas de reutilizar partes de código. Digas, bueno, ok, en esta parte del código necesito estas dos capacidades y necesito modelarlas utilizando tal vez acá el writer, tal vez acá el reader, tal vez acá tal vez acá el otro. Como que va saliendo, no sé, no te puedo decir en producción, o sea, o en un sistema a gran escala porque no lo hice. Ok. Sí. A mí lo que pasó con, capaz de decirlo, en PureScript está bueno, como la documentación viste no existe, está bueno ir a Haskell y robarla de ahí. Tipo, esto se hace mucho en teoría de capabilities o efectos en Haskell y es muy parecido al final a lo que te quería. Eso está muy bueno. Y en CL es bastante parecido. Te iba a preguntar, ¿por qué te quedó? Me hace ruido que te haya quedado tan complejo el tipo de testing. Ya que tenga dos capas, ¿para qué es el writer, por ejemplo? O sea, yo tengo que guardar por un lado el hecho del estado de la aplicación y por otro lado necesito guardar todas las cosas que fui imprimiendo en pantalla. Entonces fíjate que yo cuando hago acá el run test m, yo devuelvo una tupla a dos cosas, el tipo final y un array de string que básicamente es todo lo que lo guié. O sea, el writer t me permite a mí guardar todos los logs que fue haciendo mi programa. ¿Por qué no es parte del test state? Porque, bueno, podría haber guardado también eso y también podría haber sido una opción. O sea, yo medio que mantenía en mi cabeza, si querés hacer si querés mantener un estado state, si querés almacenar logs o ver logs, writer. Pero sí, tal vez podría haber quedado más sencillo si lo metía todo como parte del state. El state hubiese quedado más complejo, pero nada, como parte del state podía guardar este array de... Bueno, yo apoyo que tengas el writer y el state porque el writer creo que está separado de la parte pues, si no tendrías que leer el estado y modificarlo. Acá solamente decís, bueno, pasó esto. Exactamente, fíjate qué fácil que quedó la capacidad de imprimir algo en consola, que es simplemente usar el tel, que el tel es o sea, que mucha de esta magia sale automáticamente de los derived instance. Entonces yo básicamente acá le estoy diciendo, bueno, functor, apply, applicative, bin y monad, que son las básicas para poder empezar a trabajar con do, para poder decir monad. Y después, en el caso de testing, me estoy parando sobre el hecho de que estoy usando writer t y state, y nada, lo pone automáticamente en donde corresponde. Y en el caso de la capacidad final, tengo otra vez los mismos de functor, apply, applicative, bin y monad para poder usar do, y un af y un effect para poder hacer las cosas, para poder levantar las cosas sincrónicas y asincrónicas de todo dentro de af. Pregunta. Sí. ¿Por qué tenés que ponerle nombre a las instancias? Sí. Creo que lo hace porque después cuando compilas a Haskell queda con un nombre más. No, o sea, no, por es ejemplo, justamente por el problema de Haskell de que no puedes tener dos instancias con el mismo tipo, con la misma firma. Esto tiene instance change también. Vos podés agarrar, que igual no llegué hasta tal punto y menos en esto, pero vos podés agarrar y me parece que viene por ese lado, que vos podés agarrar y poder poner esta instancia se resuelve primero con esto, si no funciona la condición o de tipo F, sino con esto. Es para elegir cosas que en Haskell no puedes hacer. Sí. Grandes primeras. Yo voy a ser abogado del diablo y decir que no me gusta el writer. Porque cuando estás trabajando con testing, al menos en mi guideline, vos querés, lo contrario, querés que los tipos sean lo más sencillos posibles. Como que si tenés errores de tipos en test, no te pasó que te querías morir. sí, Probablemente sí, o sea, esto no pasó, o sea, hice los testing después de esta parte, después del refactory. Hice TDD para la parte lógica, la primera parte, la de AF era tipo, no, bueno, que salve, o sea, otra vez, esto funciona muy bueno, o sea, como dije, o sea, para mí lo principal de esto es el hecho de que en programación funcional, con algo fuertemente tipado como Haskell o PureScript, sale naturalmente que, o sea, vos tenés que tener como conciencia de que tus tipos tienen que ser lo menos complicado posible. Entonces, mantener tipo una promesa, o sea, un AF para el step es tipo, no, ¿cómo voy a tener un AF? O sea, hay algo ahí que estoy haciendo mal. Entonces, acá sale naturalmente, en el otro también estaba, porque sí, tenía la promesa, el tipo estaba, pero tal vez es más fácil de obviar. En estas como que trabajar con AF y probar con AF es más complicado, entonces sale naturalmente que sea más fácil quedarte en un lado
puro. Última pregunta. Quizá última pregunta. Escribe un assert igual antes de la última. ¿Qué? Un assert. ¿Cómo te quedan los test? Preguntame. Bien, mientras buscas, no sé si en Haskell existen ahora están saliendo cosa nueva de que la gente está hablando, es librerías de efectos, pero diferentes de MTL en el sentido de que vos tenés tu efecto, no dice solamente qué type class necesita, dice bueno, yo tengo un efecto que tiene estas capacidades y listás las capacidades en el tipo directamente. Y después, bueno, magia, parecido a lo que vos hiciste, se resuelven después. Creo que las que se me ocurren ahora son Polysemy, creo que es la más conocida, y muchos amigos. No sé si hay algo parecido en Y probablemente no. La comunidad de PureScript es muchísimo más chica que la de Haskell. Yo igual empecé con esta porque yo trabajaba medio también en el frontend y en el backend y mucho JavaScript, entonces quería algo por ese lado. Pero no sé si hay una que se llama PureScript Run, pero la verdad que no lo usé, o sea, este es como medio mi primer intento por eso. Okay. Y las pruebas son estas, ahí que preguntabas, que era un poco lo que mostré, que todo lo que es el código puro es bastante sencillo, es tipo, dado una entrada y una acción, espero esta salida, fíjate que esto debería ser igual a esto. Y lo mismo acá con un error es, dado una entrada dado un estado inicial y una entrada que no está buena, fíjate que en vez de devolver un right, devuelve un left a el tipo de error que estoy esperando. Y que hay algo que a ver, para que sí, tal vez lo puedo comparar esto con el... Vamos a ver si está... test... no, en realidad es game test vamos a buscarlo. En la versión de TypeScript state test, ahí está. Fíjense que porque los tipos estaban mal, implícitamente tengo un stub acá que mantiene ese estado implícito, y más aún es tipo, cuando tengo un error, yo acá estoy probando por el error en sí como texto, mientras que acá, en general cuando pruebo los errores, o sea, estas pruebas hacen lo mismo en un lado y en el otro. Y cuando pruebo por un error es tipo, estoy esperando este objeto de error, que después me fijo cómo se imprime en la pantalla, pero que este objeto de error internamente tiene este tipo, que es lo que me permite a mí poner eventualmente un error con esta información. ¿Hay más preguntas?